Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 16 al 22. Libro de Isaías, capítulo 8, versículos 16 al 22. Amén. Leemos, hermanos. Dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurraban hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si pasaran por la tierra, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hasta aquí la lectura, mis hermanos. Como ven, estamos ya terminando lo que es el capítulo 8 de la profecía de Isaías. Y también lo que es finalizando toda esta sección que evocaba lo que es el conflicto de la guerra Ciro-Efraínita, o por lo menos el conflicto descriptivo, porque ya vamos a ver que en los capítulos 9 y 10 se trata ya más particularmente de la invasión a Siria. Aquí estamos cerrando el capítulo entonces de la confrontación a Acaz y lo que ocurrió con Acaz y con el pueblo, la respuesta de ellos. Y la parte que acabamos de leer, por decirlo así, es como el resumen de las últimas 3 profecías que vimos respecto a esta sección. Recordemos que primero vimos la profecía sobre el hijo de Isaías, sobre ese nombre complicado que era Maher Salal Hasbaz. Después vimos la profecía sobre las aguas impetuosas o las aguas furiosas. Y por último, la semana pasada, estuvimos viendo la profecía sobre la piedra de tropiezo. Todas estas profecías al final nos decían algo claro, y es: el juicio va a venir sobre las tribus del norte, incluso va a afectar a las tribus del sur en gran manera, pero este juicio va a ser el instrumento de Dios para librar a su pueblo de los enemigos, para, llamémoslo así, depurar su iglesia de los incrédulos que habían en medio de ella, y el que va a sobrevivir va a ser el remanente fiel a Dios, ese que se caracteriza, ¿por qué? Por, como leímos a Pablo hace poco, por andar por fe y no por vista. Toda esta sección en sí era un gran contraste en lo que el pueblo debía hacer respecto al juicio venidero, pero con respecto también a lo que ellos tenían en su mente, el conocimiento de Dios, y lo que se esperaba era que el pueblo entonces actuara conforme a ese conocimiento que tenía de Dios, que era dueño de todas las naciones, que actuara conforme al conocimiento de que la casa de Judá iba a ser preservada, no por la astucia del rey Acaz, sino por la promesa de que Dios había dado al rey David de que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Así que el pueblo se esperaba que tuviera esa actitud, en contraste con el pueblo incrédulo, que lo que estaba haciendo era las tribus del norte aliarse con Siria, y después posiblemente querían invadir Judá. ¿Para qué? Para hacer frente a Siria. Y las tribus del sur incluso estaban pensando en volver a ver al imperio egipto. ¿Para qué? Para poder encontrar refugio ante el creciente imperio asirio. Ahora, lo que acabamos de leer, por decirlo así, es como el clímax que lleva al pueblo a sumirse en la oscuridad.
Recordemos que una de las cosas que también habíamos aprendido en semanas anteriores era que esta sección del capítulo 8 y el capítulo 9, si pudiéramos titularla, la titularíamos de una manera como Lucas lo usa mucho en el libro de Hechos, y es de las tinieblas a la luz. Aquí lo que estamos viendo entonces es cómo el pueblo termina sumido en tinieblas, como lo vemos en el versículo 22, dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Y ya como vamos a ver entonces en el capítulo 9, es cuando se ve otra vez la gracia de Dios como ese resurgir de la luz en medio de un pueblo que estaba en tinieblas. Y como vamos a ver cómo lo trata Mateo, pueblo que estaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz con la llegada del Mesías. En este episodio que vamos a ver el día de hoy, entonces, sobresale, digo yo, mis hermanos, lo triste que es el resultado de no poner su fe en Dios y en sus promesas. Y por otro lado, vamos a ver lo que se le demanda al pueblo de Dios en medio de una generación incrédula. Y esto lo vamos a ver por medio de 3 encabezados sencillos, mis hermanos. Número 1, el remanente de Dios debe esperar en su Dios. Número 2, el remanente debe ser fiel a Dios. Y por último vamos a ver, los incrédulos viven en tinieblas. Así que comencemos, hermanos. Número 1, el remanente espera a su Dios. Versículo 16, dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Una de las cosas que creo que nos debe quedar claro la semana pasada es en el versículo 11, cuando dice: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Dios tenía que dar un mensaje al profeta Isaías, y recordemos, lo dio como con vehemencia, como con agitación de su ser, manifestándose. El Señor está con mano alzada, dándole un mensaje al profeta, un mensaje urgente. Y ese mensaje urgente, recordemos, era que el temor del pueblo tenía que ser Dios. El temor del remanente debía ser Dios, su persona, y no debían temer a lo que estaba temiendo entonces el pueblo incrédulo. ¿A qué? A las invasiones, a las conspiraciones que ellos estaban pensando, a lo que veían sus ojos, sino que sea Jehová tu temor. Tenían que santificar a Jehová, sea Jehová tu temor, sea Jehová tu miedo. Dios le manda al remanente entonces eso, que teman a Dios, incluso ya que le tengan terror a Dios. Recordemos que la idea del temor de Dios no es solo esa reverencia que muchas veces popularmente se piensa, que la reverencia que se le tiene a un anciano canoso sentado en el cielo, sino que la Biblia nos habla incluso de ténganle miedo a Dios. Ya es ese miedo que evoca pánico. ¿Por qué? Porque Isaías mismo comprendía lo que era ese miedo. Yo estoy aquí, me voy a morir porque soy inmundo de labios. Eso no era un temor de a un señor canoso sentado en un trono, sino mi vida está en manos de ese hombre y me va a matar. Ese mismo temor fue el que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles: no teman a los hombres, sino teman ¿a quién? A Dios, porque ¿qué es lo que puede hacer Dios? Destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ya. Y eso no es temor, reverencia al viejito canoso, como lo reitero, sino ya Dios te puede matar, puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y ese mensaje entonces, ¿qué es lo que le dice en el versículo 16? Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ese mensaje que se le dijo con vehemencia, de sea Dios tu temor, sea Dios tu miedo, ahora átalo y le dice: séllalo entre mis discípulos. Aquí lo que le dice entonces es el Señor que esas palabras, el mandamiento que Dios le ha dado para que el pueblo preserve o persevere por fe en medio de esta generación, ese mensaje debe ser custodiado, llamémoslo así, ¿por quiénes? Por los discípulos. A pesar de que el pueblo estaba sumido en tinieblas, a pesar de que el pueblo estaba en rebeldía, esto nos deja que en medio de esa oscuridad había pueblo del Señor. Había una comunidad de seguidores del profeta, de seguidores de Dios, que el Señor los caracteriza aquí como mis discípulos. El Señor los llama los míos, son mis discípulos. Y este nombre hace referencia entonces a aquellos que voluntariamente se disponen a ser enseñados en los caminos del Señor. Y particularmente esta generación de discípulos posiblemente
se disponían a ser enseñados por medio de Isaías. Voluntariamente se sometían a la enseñanza del profeta. Y a este grupo se les encomienda entonces esa misión de llevar ellos mismos la ley y el testimonio. O por decirlo así, son los que custodian la ley y el testimonio, los que sirven de faros de luz en medio de esa generación. En medio de un pueblo incrédulo, el testimonio que estos discípulos tenían que mostrarle a esta generación era: no caminaremos por el camino de este pueblo, no vamos a temer lo que este pueblo teme. ¿Por qué? A Jehová de los ejércitos es el que debemos santificar. Jehová de los ejércitos va a ser nuestro temor y nuestro miedo. Por decirlo así, ese testimonio o esa ley es la que el profeta les dijo: esa es su bandera que tienen que andar en medio de esta generación, para que Acaz y todo el pueblo incrédulo sepa quiénes son entonces los discípulos. Los mismos que el Señor llama mis discípulos, era la idea que ellos, custodiando el testimonio del Señor y mostrándolo públicamente, fueran diferenciados así también como mis discípulos. Y ahora bien, este remanente era custodio de la palabra del Señor y debía caracterizarse también por un comportamiento muy puntual. Versículo 17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Este remanente, al que le fue confiada la palabra de Dios, tiene la característica, y es, mis hermanos, y es que espera en el Señor. El remanente se caracteriza por esperar en Dios. Y lo hace como, veamos, es la resolución que ellos toman o es el estilo de vida que ellos voluntariamente adoptan. Notemos versículo 17, es en primera persona y es Isaías diciendo: esperaré. Isaías sabe que a él se le encomendó la ley, que a él se le encomendó el testimonio, a sus discípulos se le encomendó la ley y el testimonio. Y al saber ese precioso regalo que se le dio el profeta, yo me lo imagino viendo al pueblo incrédulo, él nada más dice: esperaré en Dios. Ve el pueblo sumido en la idolatría, ve el pueblo sumido en la ignorancia, lo ve haciendo planes ajenos a la voluntad de Dios, e Isaías dice: esperaré. ¿Por qué? Porque todo lo que el creyente obtiene, ¿de quién viene? De Dios. Como lo dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variancia, ni sombra, no hay mudanza, perdón, ni sombra de variación. Entonces la convicción del creyente se resume aquí en el versículo 17 como: el pueblo creyente es el pueblo que espera. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es la fuente de toda bondad, entonces espera que de Dios venga bondad hacia él, a pesar de que sus ojos vean maldad. Y Isaías la veía. ¿Por qué? Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. El escenario en el cual Isaías se propone esperar que la bondad de Dios venga a él es un escenario en el cual el rostro de Dios como tal ya no está apuntando como preciado a ese pueblo, sino que les dio la espalda, por decirlo así. El pueblo despreció a su Dios, y entonces Dios, ¿qué hizo? Les da la espalda. ¿Para qué? Para no verlo con ojos de agrado. Y aún en medio de esa generación que Isaías mismo se identificó: yo soy inmundo de labios y vivo en un pueblo inmundo de labios. Isaías, con la convicción de un creyente, lo que hace es: voy a esperar en mi Dios. Israel ha pecado grandemente contra Dios. El norte y el sur van a recibir el juicio, pero los creyentes saben que lo que va a venir viene de parte de Dios, y lo que se proponen es: esperemos. Incluso le dicen: en él confiaré. Isaías empieza: esperaré pues a Jehová, y termina: en él confiaré. Es decir, en Dios estaré tranquilo, en Dios estaré firme, en Dios estaré confiado. ¿Por qué? Porque Isaías es el remanente y está totalmente seguro de que la bondad de Dios apunta a él y a sus discípulos. Notemos, mis hermanos, también
que este esperar es intencional, es la resolución de vida que toma Isaías y los discípulos. Esperaré y confiaré. A pesar de que no va a ser nada agradable la invasión. ¿Por qué? Va a venir muerte, va a venir destrucción, van a ser llevados cautivos. Como lo vemos en los versículos finales, dicen, pasarán por la tierra fatigados, hambrientos. Ya, va a ser triste. Tribulación, tinieblas. En medio de ese ambiente convulso, la resolución del creyente se resume en esperaré y confiaré. ¿Y eso por qué, mis hermanos? Veámoslo así. Esta resolución de vida es el fruto de la palabra de Dios recibida y creída. Ellos recibieron el mandamiento de a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Recibieron ese mandamiento, digámoslo así, respondieron amén. ¿Y qué hacen? Con la convicción que le dio esa palabra, esperemos en el Señor y confiemos en Él. No nos levantemos en armas, no hagamos disparates aliándonos con Egipto, sino esperemos lo que Dios tiene para nosotros, porque sencillamente es bueno. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dámoslo así, en Dios no hay maldad alguna. Y Dios no le hace mal alguno a los creyentes. El pueblo de Dios puede esperar de Dios absolutamente cosas buenas. Ahora bien, entendamos eso bueno no siempre como cosas agradables en esta vida. Veamos el caso de Job. Fueron cosas desagradables en su vida, pero eran cosas buenas de parte de Dios para él. A estas personas aquí les va a llegar la tribulación, les va a llegar la angustia, les va a llegar la hambruna, les va a llegar el saqueo, van a perder sus pertenencias, pero en Jehová esperaré y en él confiaré. ¿Por qué? Porque son cosas buenas de Dios para ellos. Y lo que tenemos aquí, mis hermanos, entonces es, llamémoslo así, el flujo esperado de la adoración a Dios. Dios habla, su pueblo le cree, es persuadido de que le va a ir bien porque Dios ha hablado y ellos dicen, en él confiaré. Dios habla y su pueblo responde, ¿cómo? Adorando a Dios, confiando más en él. Esa debería ser incluso la dinámica del culto cristiano domingo a domingo. Dios habla, su pueblo cree y su pueblo sale con la convicción de, en Dios confiaré. Y al otro domingo, bueno, en Dios confiaré. ¿Por qué? Dios habló, el pueblo recibió y en Dios confiaré. Porque recordemos esta sección, es el contraste entre el caminar por fe y el caminar por vista. El caminar por fe se resume aquí en Dios esperaré y en Dios confiaré. Desconozco el futuro, desconozco lo que va a venir, dicen los discípulos del profeta, pero en Dios confiamos. Si hay algo, mis hermanos, que creo yo que nuestro cristianismo cómodo de esta época debe aprender, es esto mismo: recibir la palabra del Señor, asimilarla y que esto resulte en más fe. Aquí es donde, mis hermanos, creo que nosotros podemos ver si la verdad de Dios que recibimos domingo a domingo, leída en nuestras casas, en devocionales, no sé, en videos que vemos, en sermones que vemos, pueda estar dando fruto en medio de nosotros. Cuando oímos su voz y en consecuencia a oír la voz de Dios tomamos resoluciones de vida. La resolución del profeta, en Dios confiaré, en él esperaré. En ese sentido, mis hermanos, creo que es bueno que nos preguntemos, ¿qué resolución ha tomado usted en su vida con base a toda la información que ahora tiene a mano respecto al cristianismo? Tenemos sermones, tenemos Biblias, tenemos muchas versiones, tenemos comentarios, tenemos extractos de sermones de 2-3 minutos que, wow, dice uno. Tenemos sermones enteros, tenemos literatura, buenos libros a mano, miles y millones de sermones, información en internet.
Y el punto es, de toda esa información que constantemente usted está recibiendo, por lo menos alguno de estos lo ha llevado a, en Dios confiaré. Por lo menos alguno de estos lo ha llevado a, ya no iré a ese lugar. Ya, ¿qué efecto está teniendo la palabra de Dios en su vida? E Isaías aquí va al punto, dice en Dios confiaré, ¿por qué? Esa es la resolución, creo yo, más difícil para el hombre carnal, pero también es la más evangélica. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar a tomar unas resoluciones incluso sencillas. Mira, voy a ir a tal lado. O esperamos que se nos pida algo. Cómpralo, renuncia, camina de rodillas a tal lado. Pero a veces Dios lo que nos manda es esto: confiar. Aun cuando vemos que el rostro de Dios se ha ocultado de la sociedad, quiera Dios si nuestra convicción sea la del profeta, en Dios confiaré. Así que pregúntese, hermano, ¿está usted confiando en Dios? ¿Está confiando en Dios a pesar de lo adverso que vea su escenario? Y entendámoslo así, esa confianza es la que resiste. ¿Por qué? Dios ha ocultado su rostro del pueblo, pero Isaías sigue, en Dios confiaré. Va contracorriente. La tentación es, apóyese en Asiria, apóyese en Egipto, N tentación que pueda haber en el mundo, pero va contracorriente confiando en su Dios. Volvamos al texto, versículo 18, dice así: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Notemos además entonces de la resolución de confiar y esperar a Dios, esta misma viene a ser reforzada por Dios mismo. Es decir, el pueblo recibe la palabra del Señor, toma la convicción de esperar y confiar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? A fortalecer más la confianza de ese pueblo que, llamémoslo así, que toma valor para enfrentar al mundo. ¿Y cómo lo hace? Recordándole al profeta Isaías lo que Dios ha hecho con él y con su familia. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. La resolución, veámoslo así, viene a ser reforzada. Y nos dice, hay tres señales. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Isaías mismo dice, es una señal dentro del pueblo. Los hijos de Isaías, recordemos, Sear-Jasub y Alel, ya se me olvidó el nombre, pero recordémoslo. Son señales que Dios ha dado en medio del pueblo. El nombre de Isaías, recordemos, significa Jehová salva. Primera señal. Sear-Jasub, segunda señal. ¿Qué significa? El remanente volverá. Maher-Shalal-Hasbaz, ¿qué significa? Viene el saqueo. Hay tres señales que Dios le dio a ese pueblo que debe confiar y esperar, que estas señales vienen a ser hasta cierto punto como esos sacramentos visibles donde el pueblo, ves, mira, fortalece su fe. Y sumado a eso, el Señor les da otra señal y les dice, presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Viene la calamidad a Sión. Isaías en Sión es esa señal que dice, Dios va a salvar a Sión. Sear-Jasub es esa señal en medio de Sión que dice, el remanente va a volver, va a venir el juicio claramente, pero el remanente va a ser preservado. Y el tercer hijo, Maher-Shalal-Hasbaz, dice, va a ser feroz el botín. Van a pasar en un abrir y cerrar de ojos y el pueblo va a estar totalmente indefenso. Pero Jehová de los ejércitos mora en el monte de Sión. Es decir, esta debía ser la confianza que debía tener Isaías y debía tener el remanente. Dado que Dios ha trabajado en su vida, ha actuado en su vida, en la de la familia, el profeta lo que tiene es como más incentivo de voy a esperar en Dios. Me puso a mí como señal en medio de este pueblo, me dio hijos como señales en medio de este pueblo.
Y él mismo dice que vive en Sión, a pesar de que va a venir el juicio a Sión. Ya, Isaías lo que recibe son incentivos para que su fe no falte, sino que siga confiado en la palabra del Señor que mora en Sión. Y con eso en mente, mis hermanos, pasemos al segundo punto, que está aquí en el versículo 19. El remanente es fiel a su Dios. Leámoslo, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El remanente, veámoslo así, entonces, recibe incentivos para que su fe no falte, para seguir confiando en Dios, para seguir temiendo a Dios. Y recibe esos incentivos, hermanos. ¿Por qué? Porque su fe va a ser puesta a prueba. Les dice, ustedes van a ser probados en medio de esta generación mala. ¿Por qué? Porque van a ir caminando contra corriente. El caminar de ellos debe caracterizarse por temer a Dios, por esperar en Dios y por confiar en Dios. Y como van caminando contra corriente, hay una corriente que viene hacia ellos y va a querer abrazarlos, va a querer cobijarlos, va a querer que se vayan, va a querer que no pongan resistencia alguna. Y en este caso, Dios manda aquí al profeta y a los discípulos a que resistan a la falsa religión. ¿Y esto por qué? Porque como vamos a ver, les dice sencillamente la falsa religión, la incredulidad como tal, es un producto del reino de las tinieblas. Primero veamos entonces, el pueblo va a ser tentado. Dice, si os dijeren, preguntad a encantadores y adivinos que susurran hablando. Ahí está, la falsa religión. Va a venir mostrada hacia ellos con palabras. Si os dijeren. La ley y el testimonio fue atado. Ellos son custodios, recordemos, de la ley y el testimonio. Son los fieles custodios. Y entonces, ese custodiar la palabra del Señor, ese santificar a Dios en sus corazones, debe ser, mis hermanos, apto. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda resistir cuando vengan entonces los falsos maestros y si os dijeren y les digan cosas. Y estos van a venir con un mensaje claro, y es: sean infieles a Dios. El mundo incrédulo espera que los creyentes sean así, mis hermanos, sean infieles a su Dios. Y notémoslo, creo que a todos en alguna medida nos ha pasado cuando hablamos con incrédulos y de un pronto a otro usted hace algo. No era que usted era creyente. ¿Por qué? Porque es lo que el incrédulo quiere. El incrédulo quiere ver al creyente, tropezar. Y aquí lo vemos así. Preguntad a los encantadores y adivinos. En los tiempos de calamidad es cuando sale a luz lo que verdaderamente hay en el corazón. Y como vemos, este pueblo no confiaba en su Dios. ¿Y qué buscaba? Adivinos, brujos, porque odiaban la palabra del Señor, odiaban lo que tenían estos para ellos. Y esto, mis hermanos, es una de las cosas que muchos comentaristas llaman el patrón de Saúl. ¿Y qué es? Saúl, con la calamidad, ¿qué fue lo que hizo? Fue a visitar a una bruja. Este pueblo de Israel, las tribus del norte, están en la calamidad. ¿Y qué hacen? Encantadores y adivinos. El pueblo se vuelve loco. Dejan de creer en Dios. Y el primer ídolo que se topan al frente es lo que abrazan para poner su confianza. Y por eso le dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Y le dice todavía, consultará a los muertos por los vivos. Ya estos andaban practicando posiblemente la necromancia.
tenían un tipo de cadáver que supuestamente les daba algún mensaje. Era un cuerpo putrefacto que tenían ahí y que daba señales del porvenir. Y esta gente llegó a ese punto. Preferían hablarle a un cadáver maloliente, medio conservado, que a los siervos de Dios que se mantenían fieles contracorriente. Y esta era la tentación a la que estaban expuestos Isaías y los discípulos. ¿Y por qué era tentación para ellos? Porque era lo más cómodo. Ciertamente nosotros hoy, cristianos de esta época, del siglo XXI, venimos y vemos un cuerpo putrefacto y no, ¿cómo voy a ir a eso? Qué tontos ellos. Pero mis hermanos, esto con la presión social surge efecto, porque era lo más cómodo para no tener enemigos, lo más cómodo para que no se burlen de ellos, lo más cómodo para que no sean vistos como retrógrados. Si no, no, es lo que está de moda, consultar a los muertos, consultar a los magos, consultar a los adivinos. Y esa presión social genera su fuerza que hay que resistir. Isaías estaba expuesto a esto. Lo más cómodo para él hubiera sido consultar un muerto, consultar un mago. No, a mí Dios no me ha hablado, confío más en el cadáver. Esto era lo más sabio para la época. Ya, a los ojos del mundo, la sabiduría del mundo era consulte magos, agoreros, muertos. Y al punto que dice que estos susurraban, porque no hablaban claramente, sino que era un mensaje que tenía que ser descifrado por otro. Había algún ilustre ahí, llamémoslo así, algún iluminado, tipo gnosticismo, que solo era el que sabía dar el mensaje que el cadáver le susurraba. Preguntan a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, dice. Entonces el pueblo es mandado, ¿a qué? A resistir estas modas mundanas que solo tienen como objetivo desviarlos de Dios. ¿Y cómo debía resistir este pueblo? 1, recordemos, santificando a Dios en sus corazones. 2, temiendo a Dios. 3, esperando o confiando en Dios. Y agregamos un cuarto y es responder sencillo con la palabra del Señor. Y en este sentido el profeta los manda a responder con el sentido común. Y el sentido común en este pueblo era, ¿qué es lo común que debe hacer el pueblo de Dios? Consultar a su Dios. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Ya, cuando vengan, es obvio que ustedes son israelitas que tienen que consultar a Dios, es lo que les dice el profeta. Y esto es, mis hermanos, creo que un ejemplo de lo que el apóstol Pedro nos viene a decir después en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 3:15, cuando dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Notemos, Isaías dijo, santifiquen a Dios. Pedro está diciendo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué pasa con eso? Ested siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y el pueblo, Dios lo capacita, ¿para qué? Para que esté preparado para presentar respuesta. Y la respuesta que dan es sencilla, pero contundente. No consultará el pueblo a su Dios. Es decir, hay Dios en Israel, Dios mora en Sión y por ende, listo, el pueblo tiene que consultar a su Dios. El pueblo estaba preparado para defenderse. ¿Cómo lo dice el versículo 20? Tenía como fundamento la ley y el testimonio. Si no era conforme a eso, no leemos ni pelota. ¿Por qué? No les ha amanecido. Al santificar a Dios en los corazones, entonces el creyente, veámoslo así, mis hermanos, el remanente en este caso, manifiesta sus compromisos y sus prioridades. ¿Con quién? Con Dios vivo. ¿Y cómo manifiesta eso? Con la fidelidad a lo que Dios ha dicho. La batalla ante las tentaciones incitan a abandonar a Dios, pero se resuelven con la Biblia. ¿Cómo batalló el Señor Jesucristo con las tentaciones? Escrito está. ¿Cómo Dios está mandando aquí al profeta a batallar ante las tentaciones? Visiten agoreros, visiten magos, escuchen a los muertos que susurran, a la ley y al testimonio.
Se debe conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que no conoce la voluntad de Dios es que está en tinieblas. ¿O lo dice? No les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, si no hablan conforme a la ley, si no están conforme al testimonio, es porque están en tinieblas. No les ha amanecido. Aprendamos de esto algo simple, mis hermanos, y es: Dios requiere nuestra fidelidad y nuestro compromiso absolutos con Él, con su palabra, ya que su palabra debe ser nuestro estándar. Algo simple. Y eso es el lema de la sola escritura. Solo de la Biblia es de donde nos basamos. ¿Para qué? Para saber cómo comportarnos, para saber cómo adorar a Dios, cómo vivir en este mundo malo. Y entonces nuestro compromiso con la palabra de Dios debe caracterizarse en un sentido porque nos distanciamos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestro pensar debe ser conforme a la ley y conforme al testimonio. Este mundo, mis hermanos, por ejemplo, a los que somos padres, nos quiere enseñar cómo educar a nuestros hijos. Bueno, nosotros sencillamente sabemos que si las enseñanzas no son conforme a la palabra del Señor, el que las dice es porque no le ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso es porque no le ha amanecido. Ya son enseñanzas que vienen de mentes de enemigos de Dios, que están enemistados contra Él, ajenos de la verdad, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Bueno, esa mente que está enemistada contra Dios quiere enseñarle a usted creyente cómo usted debe educar a sus hijos. ¿Y cuál es la respuesta que usted debe dar? A la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque sé que a esas personas no les ha amanecido. El mundo nos quiere decir cómo deben ser los matrimonios. Bueno, si no es conforme a la ley y al testimonio, sabemos que vienen de mentes reprobadas. El mundo nos quiere enseñar a los cristianos cómo resolver conflictos. Lo mismo, mis hermanos, si no es conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Entendamos algo. La condición natural del hombre es enemistad contra Dios. El hombre no es neutral. Ya el incrédulo no es neutral contra Dios. Todo pensamiento no está dado desde una neutralidad. Todo pensamiento que el incrédulo tiene está dado desde su enemistad contra Dios. Así que cuando vienen a usted a darle ideas de cómo educar a sus hijos, cómo debe ser su matrimonio, no, mis hermanos, ya es obvio que si no es conforme a esto es porque no les ha amanecido. Van a venir diciéndonos que consultemos a los brujos y a los adivinos modernos. Claramente que no les dicen brujos y adivinos modernos, pero van a venir igual. Y si os dijeren, mira, no, la disciplina es mala, su hijo lo que está es sobreestimulado, pero déjelo, no lo discipline. Valide sus emociones primero. No, mis hermanos, no prestemos oído a, perdónenme la expresión, a veces son estupideces totales. Y si no es conforme a la ley y al testimonio, no haga caso. ¿Por qué? Porque es un producto de las tinieblas. Tengamos claro esto. El incrédulo no es neutral. Nunca va a ser neutral contra Dios. Y más bien, él está viviendo en el mundo de Dios, levantando su puño en alto contra ese Dios. Y más bien está en rebeldía. La obligación del creyente es hacerlo ver que él está en rebeldía contra Dios. Así que hagamos esto, por eso, atemos la ley y el testimonio y pongámoslo por práctica. Si no es conforme a esto, no tomemos consejo porque vienen de mentes de las tinieblas, no les ha amanecido. Y pasemos ahora al tercer punto. El pueblo sumido en tinieblas, versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerán que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. ¿Qué sucede con aquellos que no les ha amanecido, que están en enemistad contra Dios? Quedan en tinieblas. Es la consecuencia. Si no les ha amanecido, consecuentemente van rumbo a las tinieblas.
Cuando la luz del evangelio es rechazada por los hombres, solo quedan tinieblas. Es lo que quiero que tengamos claro, mis hermanos, en esta mañana. Los que estaban en tinieblas están malditos. Es lo que dice aquí. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. ¿Una alusión a qué? A espinos y cardos y el sudor de su frente con el que se ganarán la comida. Que sin la gracia común, este pueblo aquí es descrito como estos, fatigados y hambrientos. Con el sudor de su frente, pero sin obtener ni un solo fruto de su trabajo. ¿Por qué? En el contexto, porque están siendo llevados cautivos, fatigados, hambrientos y malditos. Y ahora notemos, es lo que yo digo, el incrédulo no es neutro al Señor, sino que está en enemistad contra Él. Veamos aquí cómo actúan estos que no les ha amanecido. Pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Entonces aquí lo vemos. El incrédulo no es neutral, sino que la misma Biblia lo dice. Ajenos de Dios, en enemistad contra Él. Y aquí, como lo dice Isaías, enojados contra Dios, maldiciendo a Dios y levantando su rostro en alto. Ya, lanzan maldiciones a Dios. Y esta es la actitud típica de toda aquella persona que le echa la culpa a Dios. Que cualquier cosa que le moleste, esto es culpa de Dios. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Ya, puede estar despedazada su vida, pero lo que hace en lugar de reconocer su maldad es, ¿por qué Dios hace esto? Y lo maldice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el incrédulo incluso no se reconoce culpable de maldad. El incrédulo es bueno a sus mismos ojos. ¿Y qué es lo que hace? Se enoja y maldice a Dios. Es tu culpa, Dios, yo soy bueno. ¿Por qué me haces esto a mí? Y esto es porque está en tinieblas. Y las tinieblas no solo le impiden ver la luz del evangelio, sino que le impiden verse a sí mismo como malo delante de Dios. Y esto, mis hermanos, es la descripción que Isaías usa del cautiverio. Por rechazar al Señor, ¿qué pasa? La tierra de Manuel fue inundada y fueron llevados cautivos. ¿Y qué es lo que les queda como resultado? Tinieblas. Ciegos a sí mismos, ciegos a su maldad. Tristemente, lo único que pueden ver es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus lentes naturales de enemistad contra Dios y cualquier cosa mala que les pase, maldicen a Dios. ¿Y esto qué pasa? ¿Cómo terminan? Van de mal en peor. Versículo 22. Y miraban a la tierra, y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en tinieblas. Este pueblo amaba la oscuridad, amaba lo tétrico, esos rituales oscuros relacionados con la muerte. ¿Y qué les pasó? Quedaron en tinieblas, amaban la necromancia, amaron las tinieblas, y terminaron posiblemente como esos cadáveres que a ellos tanto le agradaban. Lo que quiero que tengamos claro con esto, mis hermanos, es que todo hombre sin Cristo está sumido en tinieblas. Y las consecuencias de esas tinieblas es el juicio de Dios. Y está haciendo sencillamente lo que Satanás quiere. 2 Corintios 4:4 dice, hablando de los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es de imagen de Dios. Satanás tiene ciego al mundo. Y ahora entendamos esto, no es una ceguera que el hombre es víctima, no, el hombre voluntariamente lo ciegan y va muerto de la risa camino al infierno, va feliz, ciego, pero ahí va feliz, ¿por qué? Va voluntariamente haciendo lo que le gusta, caminando en tinieblas. Es una tinieblas que naturalmente el hombre no puede quitarse la venda que Satanás le tiene, ¿por qué? No quiere ni puede, ya le agrada. Pero solo la obra sobrenatural de Dios es la que puede entonces venir al hombre y quitarle esa venda de los ojos, sacarlo de esas tinieblas. ¿Para qué? Para que pueda ver el reino de los cielos. Satanás quiere al hombre ciego, débil, esclavo del pecado, amante de vicios, despreciador de las virtudes. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué fin? Que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero entonces, mis hermanos, tengamos también claro esto. Solo Dios
es el único que es capaz de sacar al pecador de las tinieblas y moverlo a la luz. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice Pablo aquí, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En la nueva creación, dice, Dios viene al incrédulo y dice, sea la luz. ¿Y qué pasa con el incrédulo? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya la nueva creación, viene la luz al incrédulo, el cual puede ver el reino de Dios. Ya nace de nuevo, Dios es el que hace eso. Dios saca al hombre de su estado de tinieblas y lo pasa a la luz del Señor Jesucristo, como resplandeciendo sobrenaturalmente sobre ese corazón, removiendo el velo que antes le impedía ver la hermosura de la santidad. El que anda en tinieblas, ¿qué es lo que ve hermoso? La esclavitud al pecado, la pornografía, los vicios, cualquier virtud la aleja. ¿Por qué? Lo que quiere es andar, llamémoslo, descarrilado. Pero cuando viene la luz del evangelio y ya en la faz de Jesucristo, esa persona ahora puede comprender algo que el salmista llamaba la hermosura de la santidad. Cosa que el incrédulo no entiende. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? El mensaje de Dios para el pecador es sencillo. Dios lo manda que se arrepienta y que confíe en que el Señor Jesucristo es la única respuesta que Dios ha dado a ese problema de vivir en total oscuridad y ajeno de la vida de Dios. Si no es conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Así que, incluso nosotros como creyentes, mis hermanos, algo que nos debe caracterizar es mantengámonos firmes, confiando en Jesucristo, sigamos el camino de Él, ¿cómo? Resistiendo en medio de este mundo malo, rechazando lo que no es conforme a la ley y al testimonio, y puesto los ojos en Jesús. Y para el incrédulo, ¿qué le tengo que decir hoy? Bueno, lo mismo que les dijo el Señor Jesucristo, que si no se arrepienten, en sus pecados van a perecer. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos despreciado tu palabra y no hemos sido fieles. Y hemos ido, Señor, tras las tentaciones del mundo. Perdónanos por eso, Señor, cuando no atesoramos tu ley. Y más bien, danos esa firme convicción y resolución de vida como la tenían estos hombres. Confiar en ti, esperar en ti y rechazar todo aquello que no sea conforme a tu palabra, Señor. Permítenos ser consecuentes, Señor, con la fe que profesamos en la fidelidad a tu palabra, el Señor, y que esto nos caracterice como esas personas temerosas de tu nombre, que quieren, Señor, vivir de lo que dice tu palabra, Señor, vivir conforme a ella. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra y a resistir en este mundo malo, entre tanto tú vienes, Señor, y renuevas este mundo para que ya no habite más maldad en él. Mientras tanto, permítenos ser firmes, Señor, a tu palabra. En Jesús te oramos. Amén.